Ya nos mencionaron por ahí, Isaí, vamos a tener el repaso de la lección, que yo creo que fue un tema muy familiar para nosotros, de algo que se habla constantemente y que buscamos pues promover en otras personas también, ¿verdad? Pero me gustó mucho que esta lección lo abordó desde el pueblo de Israel desde el pueblo de Israel, y lo abordó también el sábado que nosotros tenemos hoy en día, el descanso que Dios nos da, pero también pues algo muy bonito que es el reposo que vamos a tener en la vida eterna, ¿verdad? Que pues primeramente Dios todos podamos estar ahí y el reposo que vamos a encontrar ahí. Entonces, esta lección se me hizo muy bonita, muy familiar, sí, pero pues la forma en que se aborda es un poco diferente y pues le da un significado todavía más especial a algo que ya Dios de por sí nos dio pues con tanto como un regalo, ¿verdad? Eh, ya por ahí leímos la cita para memorizar que se encuentra en Hebreos 4:9, que dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Este reposo que nosotros ya conocemos, pero aquí no nos está hablando, sí nos habla del sábado, pero aún de un reposo que Dios busca en nosotros, que es en la vida eterna. La verdadera observancia del sábado es más que un acto de conmemoración. Es decir, no solo es el sábado que nosotros guardamos aquí, no es solo como un día de descanso y ya, sino que es un anticipo, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de la historia Dios nos ha dejado así como pequeños obsequios que nos animan a estar firmes, y uno de ellos es el sábado, que aún en este mundo imperfecto y lleno de pues cosas muy difíciles, tenemos este anticipo que es un acto de conmemoración que nos habla del futuro que Dios nos ha prometido. Y bueno, nuestro estudio inicia pues en el inicio, ¿verdad? En la tierra como un lugar de descanso. Como que aquí decimos, ¿y se puede? ¿De verdad se puede descansar aquí en esta tierra? Porque pues es bien difícil, muy difícil encontrar como paz, descanso, pero ya bien Dios nos ha dicho que pues solo en Él podemos encontrar ese descanso, solo en Él podemos encontrar esa paz, ¿verdad? Pero sí hubo como un regalo del cielo de ese descanso que nos espera, que fue pues en la creación. Nosotros sabemos que desde la creación, desde el principio, desde el inicio de la historia que nosotros conocemos, se echaron los cimientos de la tierra. Nosotros ya hemos leído varias veces esta cita de Espíritu de Profecía que nos cuenta, ¿verdad?, de esta historia. Nos dice que desde la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Yo quiero que se lo imaginen, así cuando Dios ya terminó toda su obra, cómo estaban todos viendo un mundo nuevo, una creación divina y perfecta en todo lo que Él había hecho. Y pues cómo estaban todos emocionados, ¿verdad? Ya me imagino el festejo que hubo al ver que la creación de Dios había finalizado. Y entonces, ahí mismo, en esa misma creación, se echaron también los cimientos del sábado. Después de los 6 días de la creación, Dios descansó el séptimo de toda la obra que había hecho para finalizar, ¿verdad? Fue como ahí el muñito de todo el regalo. Lo bendijo y lo santificó, porque en dicho día había descansado de toda su obra. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída. Antes de que empezara todo el sufrimiento en esta tierra, ya estaba establecido el día de descanso. ¿Y quiénes lo guardaron? Pues los primeros habitantes de esta tierra, ¿verdad? Adán y Eva y toda la hueste celestial, es decir, también en el cielo se guardó este día de descanso. Dios descansó en el séptimo día y fíjense cómo se vuelve a repetir, lo bendijo y lo santificó, es decir, es un día especial, verdaderamente especial, y nunca será abolido, nunca, nunca, ni aquí ni en el cielo será abolido, sino que los santos redimidos y toda la hueste angelical lo observarán eternamente en honra del gran creador. Como que esta cita
este parrafito nos da un resumen de todo lo que se vio en esta lección, pero bueno, vamos a abordarla un poquito. Después pues que entra el pecado en esta tierra, seguimos la historia de Abraham, ¿verdad? Y del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Dios le hizo una gran promesa a Dios y que pues él le contó a Abraham, ¿verdad? Todo lo que iba a pasar con su pueblo, que iba a ser esclavo. Una vez que Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el propósito que él tenía era llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, donde podrían, ¿qué? Podrían descansar. Ahí es donde ellos iban a descansar. Ese era el propósito. Dios quería llevarlos ahí para descansar. El propósito de Dios al darles esta tierra no era simplemente pues que fuera de ellos, ¿verdad? No es como vayan y ya va a ser suya, sino que Dios quería atraerlos a ellos hacia sí mismos. Él quería que fuera un lugar especial donde pudiera encontrarse con ellos. Y nos encontramos con esta cita del estudio que nos dice que Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con Él, sin ningún obstáculo, y donde también daría testimonio, donde ellos darían testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero y lo que le ofrecía a su pueblo. Al igual que el sábado de la creación, la tierra de Canaán era un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su Redentor y disfrutar de su bondad. Así como Adán y Eva gozaron de la presencia de Dios, es una relación muy cercana, muy íntima con Él en el jardín del Edén, así quería que fuera para el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y vamos a leer en Éxodo 33:14. Si alguien lo encuentra antes que yo, me puede ayudar a leerlo. Vamos a Éxodo 33:14. Aquí lo tengo, Andrea, Éxodo 33:14. Dice, y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muchas gracias. Mi presencia irá contigo y te haré descansar, ¿verdad? Aquí en otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida e iba a encontrar el descanso que tanto buscaban. Ahí fue como que les dijo bien personal, ¿verdad? Pero que debían de tener conciencia de la presencia de Dios, porque no les iba a dar como un descanso físico ahí en Canaán. Lo que les iba a dar era un descanso, o quien les iba a dar el descanso era Dios, era su presencia. Entonces, ¿qué les dijo Dios al pueblo de Israel? Si tú me llevas contigo, si te sitúas en mis caminos, si vives como yo anhelo que vivas, siguiendo mis instrucciones, mis obediencias, mis consejos, pues vas a encontrar el descanso que tanto buscas. Si se dan cuenta, no era como nada más llegar al lugar y ya, sino andar en los caminos de Dios, y entonces iban a encontrar el verdadero descanso. Y es de esta forma, pues igual para nosotros. El sábado no nos da descanso. Lo que nos da descanso es el propio Jesucristo, es el Señor del sábado. Nosotros no vamos a llegar al sábado y así como de, pues ya voy a descansar. Pues no, ¿verdad? Ese no es el propósito del sábado y ese no es el sábado de descanso. Recordemos bien eso. El sábado no nos va a dar descanso. Lo que nos va a dar descanso es estar en compañía de Dios. Con esto, pues vamos a pasar a una parte bien difícil. Cuando leí esto, bueno, ya muchas veces hemos leído la historia de Israel y no sé si les ha pasado que decimos, ¿cómo el pueblo de Israel pudo hacer todo eso? Pudo tener tan poca fe, pudo no creer en las promesas de Dios, siendo que pues la compañía de Dios los acompañó en todo momento, ¿verdad? Pero bueno, uno dice eso y lo hace también, ¿verdad? O sea, nosotros podemos criticar, pero revivimos esa historia. Los voy a invitar a leer en Hebreos 3:12-19. Hebreos 3:12-19.
Los invito a que me sigan con su vista. Nos dice así: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Antes, alentaos unos a otros cada día mientras dure ese hoy, para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo. Si retenemos firme el principio de nuestra confianza hasta el fin, entre tanto que se dice, si hoy, oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés? ¿Con quiénes estuvo Dios enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron y no pudieron entrar debido a su incredulidad? Fuertes palabras, ¿verdad? Dios andando en compañía de ellos, no creyeron en su palabra, desobedecieron, lo provocaron y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que no entraron en la tierra prometida, ¿verdad? Esto es pues una triste historia de aquellos que fueron liberados de Egipto. No pudieron entrar en el descanso que Dios les había prometido, aun cuando vieron todas las maravillas de Dios en el camino. Cuando Israel llegó a la frontera de la tierra prometida, ¿qué fue lo que pasó? Pues que carecían de la fe necesaria. En, en el libro de Números 13-14, ahí se explica que la historia de los espías israelitas que fueron a investigar y qué fue lo que le dijeron al pueblo, pues que dieron un mal informe, ¿verdad? Que la tierra estaba ya invadida, que sí era buena, pero que los habitantes de ahí eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas y que no iban a poder conquistarla. Entonces, ¿qué encontramos aquí, verdad? El pueblo que vio a Dios destruir Egipto con plagas, el pueblo que presenció todo esto, que también vio cómo aniquilaba Dios el Egipto del faraón en el Mar Rojo, también vieron cómo Dios les daba pan del cielo y maná y también les dio agua de la roca. Ellos presenciaron todo esto y además de manifestar su presencia continua y su dirección mediante la nube, ahora no confiaron en él. Qué fuerte, ¿verdad? Esto. Aun cuando presenciaron, no confiaron en él. Esto es una trágica ironía que la generación que vio demostraciones tan poderosas del poder de Dios se convirtiera en un símbolo de infidelidad. Y pues ojo aquí que también va para nosotros, ¿verdad? Bien lo dice en los versículos que no debemos de ser como ellos. Dios promete dones a sus hijos que están más allá del alcance humano y esto se basa en la gracia y son accesibles solo mediante la fe. Así, la fe que le faltó al pueblo de Israel. Entonces, en Hebreos 4:2 nos explica la promesa que Israel recibió. No les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Y algo interesante que mencionaba aquí la lección es que pues la fe se puede perder fácilmente, ¿verdad? Entonces nos exhortaba a que entre nosotros, entre hermanos, pues oremos unos por otros, pero también que nos animemos a ser constantes en la iglesia, que si vemos que alguien está faltando, que si alguien está teniendo pues momentos difíciles espirituales, pues animarnos, ¿verdad? Unos a otros para que nuestra fe no falte como al pueblo de Israel, porque se puede perder en cualquier momento y sabemos que un poquito de fe puede hacer grandes cosas. Entonces, pues mantenernos firmes en esa fe de Dios y no caer, ¿verdad?, en la incredulidad. Con esto vamos a la siguiente parte de la lección que se titula si oyereis hoy su voz. Una parte muy bonita, ¿verdad? Vamos a Hebreos 4, 6, 11. No pierdan de vista ahí Hebreos, lo vamos a estar leyendo mucho. Hebreos 4, 6, 11. Y nos dice,
siendo que falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros en oír el Evangelio no entraron por su desobediencia. Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy, y como queda dicho, mucho después declara por medio de David, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque Él ha entrado en su reposo, también descansa de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si ya tenemos ahí el ejemplo, pues no hay que caer, ¿verdad? Y aquí en esta lectura, Pablo utiliza dos verbos griegos, el de kataleipo y apoleipo, que implican que habían dejado de lado o habían ignorado la promesa, refiriéndose al pueblo de Israel. Y esta promesa es una promesa vigente, que estuvo vigente pues, en los tiempos de Israel, pero no la siguieron, que estuvo vigente con David y que está vigente con nosotros hoy en día. Este reposo que Dios nos promete ha estado disponible desde la época de la creación. Como ya lo vimos desde el inicio, esta promesa ha estado disponible desde entonces y sigue vigente para nosotros. Entre tanto, Dios nos invita el día de hoy a entrar a su reposo. Hoy es un concepto lleno de significado. Este es un momento de reflexión en el que se invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con ellos. Hoy es también el momento de decidir ser fieles al Señor. Ya fue para Israel, ya fue para David, hoy nos toca a nosotros, ¿verdad? Que hoy ustedes y yo decidamos ser fieles al Señor. Esta decisión no puede posponerse porque, bueno, hoy pues, hoy estamos y mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros. Ya lo vemos a lo largo de la historia como Él siempre ha mantenido fiel y como a pesar de que uno le falle, Él sigue ahí, ¿verdad? Lo podemos encontrar siempre, siempre y cuando escuchemos su voz. Y Él nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, entonces, pues Él hoy nos invita a aceptar su invitación y no demorarnos más. Vamos a la siguiente parte, la del miércoles, que es entrar en su reposo. Y esto ya va aplicando más hacia el día sábado, al descanso que nosotros tenemos. Y es que, como les mencionaba hace un momento, Dios no nos invita simplemente a descansar, ¿verdad? A que llegue el sábado y no hacer nada. Él nos invita a entrar a su reposo, al reposo de Él, al que Él nos da. Y bueno, a lo largo de la Biblia podemos encontrar varias veces la palabra reposo, su significado, y este puede denotar simplemente la paz que hallarían en la tierra prometida de Canaán, el pueblo de Israel. Y también nos hablaba sobre el templo donde descansaba arca del pacto. Ahí era otro lugar donde Dios estaba, o el mismo sábado en el que Dios y los israelitas descansan de su trabajo. Pero aquí en Hebreos el Señor invita a entrar a su reposo. Aquí nos damos cuenta que ya es como un significado más grande, más profundo. Y es que aquí nos dice que el reposo definitivo que Dios nos promete es el nuevo mundo que Él creará para nosotros, después de que finalmente termine el gran conflicto. Este conlleva la restauración del dominio y la gloria y la honra que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la creación. En su reposo no es simplemente una tierra perfecta donde tendremos paz, no es a un lugar donde vamos a llegar y vamos a estar bien tranquilos, sino un reposo sabático en esa tierra donde estará el trono de Dios en el cielo nuevo y una tierra nueva. No sé a quiénes de ustedes les emocione esta idea, pero pues a mí sí. Sí, bueno, yo me imagino, yo he pasado, gracias a Dios, yo he tenido sábados de descanso
con Dios muy bonitos y con mi familia. Y siempre me he imaginado, bueno, cuando estoy en esos sábados es así como, ay, quisiera que este sábado durara así para siempre, que mi única preocupación fuera pues estar bien con Dios, ¿verdad? No las preocupaciones de este mundo. Entonces, si los sábados a veces son tan bonitos, tan pacíficos, si uno los anhela tanto en la semana, pues ya imagínense vivir un reposo sabático en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y en la mismísima presencia de Dios. Entonces, no nos desviemos de nuestro camino, no perdamos de vista esta tierra en donde podremos tener un reposo tan bonito, ¿verdad? Y aquí leemos nuevamente en Hebreos 4, 9, 11, que es el que leímos hace un momento. Queda un reposo sabático, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también descansa de sus obras como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No quiten, por favor, su vista de estos versículos, ¿verdad? Que por algo Dios nos los ha dado y por algo se insiste tanto. Y bueno, aquí ya vamos finalizando con el día jueves, que fue mi día favorito, ¿verdad? Y antes quiero regresarme aquí un poco y quiero preguntarles algo para que participen también ustedes. Eh, ¿Qué es lo que normalmente hacen ustedes en sábado? A ver, alguien que nos platique. No es para juzgar ni nada, nada más es para conocer nuestros sábados, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes en sábado o qué es para ustedes el sábado? ¿Qué descanso buscan este día? Sí siguen ahí, ¿verdad? Sí, bueno, yo de preferencia, pues si no leo tanto en la semana, me gusta estar leyendo los sábados. Michelle decía en el tema pasado que hablaba de cómo Dios hablaba por medio de las parábolas. A mí me gusta mucho que para entender que la Biblia fuera más en parábolas, hasta el Apocalipsis, ojalá hubiera sido en parábolas, pero creo que los sábados se me pega un poquito más la palabra de Dios, me gusta leer. Gracias. No sé quién extrañe los sábados de iglesia, pero yo sí, mucho. Y es que es bonita la rutina que se tiene a veces en sábado. Yo creo que a veces por eso muchos lo esperamos entre semana, cuando estamos tan llenos de este mundo, que estamos bien cansados del trabajo, que ya lo que queremos es que sea sábado. ¿Por qué queremos que sea este sábado? Pues porque ya sabemos que desde la noche es relajarnos, conectarnos a la iglesia en la mañana, bueno, cuando era presencial, y levantarse temprano, arreglarse, irse a la iglesia, estar con los hermanos, con la familia, y luego ya saliendo de la iglesia, comer juntos, hablar del tema que habíamos escuchado. De esto es lo que se trata del sábado, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces la gente piensa que nada más va a llegar el sábado y como que no vamos a hacer nada. Entonces, pues hay que cuidar eso, hay que dar una buena imagen de lo que es el reposo que Dios quiere para nosotros en el sábado, para que más personas puedan verlo a través de nosotros, ¿verdad? Que sea un día especial de reposo en Dios y no nada más buscar el sábado, ¿verdad? Y querer que el sábado sea el que nos dé el descanso, sino Andrea, que sí. dice también que el sábado es un día de descanso, tanto para nuestra mente como para nuestra alma, pero también ese descanso que sea alegre, que lo tomemos con gozo, porque hay veces decimos, ay, ya llegó el sábado, ya quiero mi día. No, que ese sábado sea de gozo para nosotros, que en lugar de ser una carga, sea el gozo de estar con nuestro Señor conectadas en mente y alma, y como dices tú, convivir con la familia, con los hermanos, y que esos sábados se extrañan porque
pues Sí. ya platicaba uno, ya te veía, ya esto, ya lo otro. Pero el Señor de todos modos hasta ahorita nos ha dado la gracia y las bendiciones de saludarnos a través de Zoom, pero que nosotros lo tomemos siempre como un agradable sábado para nosotros alabar el nombre de nuestro Dios. Ajá, que ese sea el principal propósito. Muchas gracias. Que ese sea la idea principal del sábado, ¿verdad? No que... Mija, Sí, oh, adelante. Sí, sí, perdón, disculpa que te no, interrumpa, no, mija. adelante. Dios nos dio un día tan especial que, que la Biblia menciona que nosotros vemos hacia atrás, desde que Dios instituyó, desde que Dios creó el séptimo día, que nos habla mucho acerca del sábado en el pasado, pero también en Hebreos 3, del 9 al 11 parece, nos habla para el futuro, que era lo que tú decías. El sábado no va a ser, no solamente es hoy, sino el sábado es para el futuro. Es decir, el sábado va a continuar y es lo que el Señor quería, que el pueblo de Dios llegara a Canaán, como tú ya dijiste, para tener una relación íntima con Él. Y ese debe de ser nuestro deseo para nosotros, tener esa relación y no llegar a ser como rebeldes. Es decir, Dios nos invita. De hecho, perdona que te agarre mucho tiempo, pero ya voy a acabar, pero Dios mismo instituyó el sábado desde la creación. Moisés estuvo recordando al pueblo de Dios cada sábado y decía: mañana es el santo día de reposo. Y bueno, ustedes ya saben lo que dice ahí. Entonces, para nosotros, mija, es un día tan bonito que que deberíamos de gozarlo, de saborearlo, de vivirlo. Y hay Sí. muchas cosas, ¿no? Entonces, pero que no caigamos, mija, que no vayamos a caer como el pueblo de Dios cayó, siendo de que salieron millones de personas de Egipto, no llegaron a Canaán, sino los que tenían de 20 años para abajo. Así que es lo que dice en Números 14, por ahí. Sí. Entonces, sí, entonces, mija, bueno, ese es un comentario personal. Sí, sí, no, muchas gracias. Escucharlos es parte de así se enriquece, ¿verdad? Muchas gracias a quienes participaron y pues sí, ¿verdad? Ya todos tenemos una idea de cómo debiese ser nuestro reposo sabático, sobre todo pues porque va a ser algo para la vida eterna. Y bueno, les decía que la parte de jueves fue mi parte favorita por estas citas que teníamos aquí, que es un anticipo, ¿verdad? De la nueva creación, de lo que vamos a vivir en el cielo. Y teníamos estas citas que dice: el séptimo día es una señal de la resurrección, el reposo de la era venidera. Esta la encontramos en la vida de Adán y Eva, del autor Charles Ward. Después nos decía que la era venidera sería el día en el que habrá total reposo sabático por la eternidad. Aquí nos damos cuenta que no es nada más un día, sino que esto va a durar para la eternidad. Y después teníamos esta cita que dice: una fuente posterior atribuía a Rabí Akiva el siguiente dicho: Israel dijo ante el santo, bendito sea, Señor del mundo, si guardamos los mandamientos, ¿qué recompensa tendremos? Él les dijo:
el mundo venidero. Ellos le dijeron, muéstranos su semejanza. Y él les dijo, ¿y él qué les mostró? Pues el sábado, ¿verdad? Esto lo encontramos en The Sabbath Anticipation of Redemption. Bueno, aquí tenemos la cita. Pues unas citas muy bonitas, ¿verdad? Si nos queremos imaginar cómo va a ser la vida eterna, cómo vamos a vivir en el cielo, pues hay que imaginarnos un sábado, ¿verdad? Y así va a ser. Y bueno, estaban estas preguntas en la lección. ¿Cómo puedes aprender a guardar el día de reposo de tal forma que verdaderamente se manifieste nuestra interpretación de lo que significa la salvación por fe sin las obras de la ley? ¿En qué sentido el reposo sabático es una expresión de salvación por gracia? Que bueno, aquí ya ustedes nos estuvieron compartiendo un poquito. No sé si alguien quiera responder alguna pregunta, si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Yo quería comentar algo, Andrea. Sí, adelante. Dice aquí, bueno, la primera dice, ¿cómo puedes aprender a guardar el día de reposo de tal forma que verdaderamente se manifieste nuestra interpretación de lo que significa salvación por fe, sin las obras de la ley? Creo que ahí es donde muchas veces tenemos el problema, ¿no? Algunos de nosotros, porque como decías al principio, pensamos que el sábado se trata de no hacer, ¿verdad? Y por eso a veces como que nos incomoda a lo mejor un poco, ¿no? El día sábado porque decimos, bueno, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, y hay que dedicar nada más a Dios, ¿no? Entonces, cuando lo vemos de esa manera de que tenemos que guardar cosas como para agradar a Dios o dejar de hacer cosas para agradar a Dios, ahí es donde lo estamos haciendo como por obras, ¿no? Por quedar bien con Él. Y en relación a lo anterior, también la diapositiva anterior donde decía, bueno, más bien el título del libro, donde dice que el sábado es una anticipación de nuestra redención, o sea, del cielo prácticamente. Entonces, también creo que eso tiene mucho que ver en la forma en que nosotros visualizamos el futuro y el cielo. Y que a veces para muchos de nosotros no es muy atractivo, ¿no? El pensar en la eternidad, en el cielo, porque pues decimos, no, pues qué aburrido, ¿no? Podríamos decir. O porque hemos escuchado que decimos, bueno, pues se trata de estar alabando a Dios por toda la eternidad y adorándole, etcétera, y pensamos como que lo relacionamos con lo que hacemos en la iglesia o lo que hacemos los sábados, y como que no es muy atrayente, ¿no? Porque pues tenemos un falso concepto, ¿no? Entonces, el día que nosotros lleguemos a disfrutarlo, como también ahorita comentabas, que sea una delicia para nosotros, como dice la Biblia, también vamos a anhelar cada vez más ese momento, ¿no? Cuando se cumpla el verdadero reposo, ¿no? De que hemos estado hablando. Así es, muchas gracias, Isaí. Cuando verdaderamente conozcamos el reposo que Dios busca para nosotros, ahí sí, yo creo que muchos vamos a anhelar, ¿verdad? Esa vida eterna y el vivir así constantemente, que a veces sí, muchas veces decimos, hay todo lo que tenemos que dejar de hacer el sábado y lo vamos a tener que dejar de hacer en la vida eterna, pero pues no, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de ver todo lo bonito que Dios nos ha dado y que nos regala en este día y ver que así va a ser en nuestra vida eterna. Entonces hay que verlo pues de la mejor forma, que la verdad es que así es solo lo mejor para nosotros. No hay nada de malo en este día. ¿En qué Andrea, sentido? Sí, no. adelante. Ok, Nada, mira, también como sobre todo las amas de casa, y ahora pues la mayoría de las amas de casa también trabajan, ¿verdad? Muchas. Entonces, antes, no, cuando uno era un niño o no era tanta estrés para las mamás adventistas, ¿verdad? Pero ahora, sí, ¿por qué? Porque no nos sabemos administrar en nuestro tiempo, Ujú. ¿verdad? Que si desde un principio nos administramos bien, somos ordenados,
porque queremos hacer todo el viernes. Oh, el viernes a hacer comida, el viernes a limpiar la casa y el viernes a cambiar las camas. O sea, queremos hacer todo el viernes y cuando se llegan las horas estamos que ni hemos terminado y estamos, bueno, o está, no sé, ya hasta de genio porque ya se vino el sábado y no terminé y los niños y que el marido y que entonces uno mismo se ha como en tiempos de los rabinos, en tiempo de los fariseos, ¿verdad? Ponían tantas reglas en ese día y por eso era una carga completamente para todo el mundo, ¿verdad? Entonces por eso Jesús vino a darles a conocer qué significa el sábado y entonces él por eso empezó a contradecirlos, ¿verdad? Ellos. Entonces, pues hablando de las actividades para estar el sábado ya preparados, pienso que debemos de empezar desde el domingo. ¿Cómo se llama? A administrar, el domingo ¿qué hago? Ok, hago, por ejemplo, la X cosa, ok, por ejemplo, el miércoles, la limpieza general o el viernes. Así, de tal modo que cuando llegue el viernes sean unas poquitas cosas lo que tenga que hacer y sobre todo, como les digo, a las mamás que trabajan, que tienen que llegar a ¿cómo se llama? A hacer las cosas y si la familia es toda adventista, pienso que hablando, pueden hablar la mamá con el papá y los niños para que cada quien tenga su tarea y en lugar de ser una carga y todos enojados y luego ahí van el sábado peleándose porque van tarde, pues lógico, no durmieron bien, ¿verdad? Y llegan a la iglesia y olvídense, bueno, ahorita pues en muchos no hay servicio, pero entonces es una buena forma para no llegar con ese estrés y con ya hasta que dice la gente, ay, como dijo Norma ahorita, ay, Dios, ya se vino el viernes, ¿no? Sí. Y nosotros todavía no hemos hecho nada, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ser buenas administradoras junto con toda la familia, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo con oración y todo eso, para que ese día sea para todos ligero y para todos sea una delicia. Y pues aparte, pues para descanso, como decimos, no solamente descansamos físicamente, sino espiritualmente, ¿verdad? Así es. Al final, el sábado engloba muchos aspectos y como mencionaba también hace un momento, requiere que tengamos una fe firme, ¿verdad? Y sobre todo el apoyarnos unos a otros, que bueno, en fin, también por eso es la iglesia, ¿verdad? Para apoyarnos entre nosotros, entonces que nunca falte, ¿verdad? Esas oraciones para pedir unos por otros, animarnos y buscar que el sábado sea eso, un sábado de descanso, un sábado de delicia, un sábado de comunión íntima con nuestro Dios. Y bueno, finalizamos ya con esta cita, que tu esperanza no está en ti, está en Cristo, tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno, de modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se especie en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu mente se especie en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo eternamente de él, como serás transformado a su semejanza. Que esto sea lo que busquemos no solo los sábados, diariamente, y que, bueno, pues Dios nos conduzca, ¿verdad? Para mantenernos firmes en su fe, no olvidar las promesas, no caer como lo hicieron en el pueblo de Israel, sino ver el ejemplo, ¿verdad? Y mejorar nosotros y ayudar a los demás también. Y bueno, que tengan ya un feliz sábado y... Andrea, mija. Sí, adelante. Mira, rapidito. Sí. Y entonces como los niños nos ven, ¿verdad? O ven a los papás todos estresados, enojados y todo eso,
Entonces también para ellos va a ser una carga y va a llegar un momento en que ellos de grandes no van a querer nada con la iglesia, ¿verdad? Y mucho menos con el sábado, porque en lugar de haber sido un gozo para ellos, era un suplicio para los niños, ¿verdad? Entonces, pues ponerle buen ejemplo a los niños también para que ellos vean que es un gozo, ¿verdad? Y que ellos sigan ese mandato, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que vean los demás en nosotros que para nosotros el sábado es un gozo, ¿verdad? Y que los demás puedan seguir ese ejemplo y verlo así. Muchas gracias, tía. Y bueno, que tengan feliz sábado.